Sean bienvenidos al canal de Electrónica, Programación y Modelado. Antes que nada, desear un feliz inicio de 2024 y qué mejor manera de iniciarlo que aprendiendo algo más. Vamos a hablar ahora de lo que es el programa GIMP. GIMP es un programa que ya me imagino que hay muchas personas que conocen, que sirve para poder hacer la edición de imágenes. Hay gente que está bastante acostumbrada a lo que es AutoCAD, por ejemplo, Adobe Photoshop y similares. Y GIMP es la alternativa libre que podemos ocupar precisamente para poder realizar la manipulación de imágenes. Aquí les muestro lo que es su página oficial, donde ustedes pueden descargarlo. Pueden descargar su versión estable. Existen versiones para Windows, para Linux, para Macs, y dependiendo de su sistema operativo, entonces escogen la que más les sirva. El propósito de este video es más que todo para poder ayudar a la gente que se está iniciando con este tipo de software, dado que hay cosas que no son tan intuitivas, por decirlo así, y que suelen provocar problemas. Al menos a mí me los provocaron al inicio, ya que no entendía por qué había ciertas cosas que funcionaban en ciertos momentos y en otros momentos no. Entonces eso hizo como que me costara un poco introducirme en lo que es el manejo de GIMP. Y aquí vamos a precisamente hablar un poco acerca de cómo se utiliza para que sea más fácil el poder ocuparlo para edición de imágenes. Antes que nada, también aclarar que GIMP no es un programa que realice lo que es dibujos vectoriales de por sí. O sea, sí puede manejar algunas cosas con respecto a los vectores, pero no es propiamente hecho para trabajar con lo que son dibujos vectoriales. ¿A qué me refiero con eso? Digamos, por ejemplo, que ahorita quiero hacer un archivo nuevo y lo creo, y aquí vemos que aparece lo que es el tamaño de la imagen. Dice 1920 para lo que es la anchura y 1080 para lo que es la altura. Lo que me crea es un lienzo que también se conoce aquí como canvas, donde yo puedo empezar a dibujar. Aquí podemos observar lo que son las herramientas que trae GIMP. Puede que al principio no vengan así. Si nos vamos a lo que son las preferencias, aquí podemos encontrar, por ejemplo, lo que son los temas de ajuste, y con los iconos viene de esta forma, viene como en gris por defecto, y vienen agrupados. Entonces aquí podemos observar que tenemos las herramientas pero metidas en grupos. Entonces si yo presiono con clic izquierdo y lo mantengo presionado, entonces puedo escoger alguna de las herramientas que se encuentre en el grupo. En lo personal, esto es una opción personal, prefiero no tenerlos agrupados y que los iconos tengan color, y se me hace más fácil distinguirlos. Ok, habiendo dicho eso, vamos a ocupar una herramienta que también existe en Paint, que es el lápiz. Entonces aquí en el lápiz podemos observar que me ha puesto lo que es un círculo punteado bastante grande, que si yo lo presiono y lo mantengo presionado, puedo escribir igual a como sería Paint. Ok, dejemos eso de lado un momento. Ahora voy a hacer zoom con lo que es control y la rueda de ratón, y para mencionar un poco más acerca de los píxeles. Entonces, lo que nosotros veíamos antes como una curva, realmente no es una curva. Son un montón de pequeños elementos cuadrados que componen la imagen, que vistos a cierta distancia, nosotros observamos como que si fuera una curva. Entonces, esta es una edición a nivel de píxeles. Cuando estamos hablando de vectores, estamos diciendo que estamos trabajando precisamente con componentes que, aunque yo haga zoom, no tienen ese aspecto pixeleado, porque no son píxeles, están compuestos de vectores. Y eso es bastante utilizado más que todo para poder hacer cosas como lo que son logos, iconos y cosas por el estilo. Pero Paint y GIMP trabajan a nivel de píxeles. Esa es su base. Entonces aquí podemos observar que yo puedo, vamos a poner aquí, vamos a cambiar el tamaño. Podemos observar que he cambiado el tamaño y ahorita le he colocado un tamaño de 1 a lo que es el lápiz, y si le doy un clic puedo empezar a dibujar. Clic, clic, clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo. Si uso control y la rueda de ratón,
Ahí puedo observar que tengo mi dibujo. Y si yo quiero trabajar con dibujos grandes, hacerlo píxel por píxel no es algo que sea muy económico en cuanto al tiempo. Pero de hecho, inclusive con Paint se pueden hacer muchas obras de arte. O sea, yo conozco el caso de una persona que hacía lo que eran dibujos muy buenos en Paint y prácticamente lo hacía con sombras, difuminados, y todo era píxel por píxel. Pero en nuestro caso vamos a aprovechar el hecho de que GIMP ya trae varias herramientas que nos ayudan para poder hacer un poco más rápidas las cosas. Ok, habiendo dicho esto, como les mencionaba, hemos ocupado la primera herramienta, la herramienta de lápiz, para poder hacer este dibujo. Si yo doy clic izquierdo aquí y lo arrastro, sucede esto, que prácticamente es como colocar el color de fondo, el background, para poder pintar por encima de todo. Entonces, lo que tengo ahorita es un lienzo en blanco. Cuando nosotros hacemos selecciones en GIMP, tengo la opción de poder ocupar diversos tipos de selección. Tengo una selección cuadrado, elipse, libre. Ocupo lo que son unas tijeras que no recorta, no es un cut, sino que lo que hace es que me permite hacer selecciones de forma inteligente, entre comillas, para poder detectar las orillas. Hay otro que me ayuda para poder escoger lo que es el foreground, es decir, la imagen de frente, y diferenciar lo que es el background. Una herramienta de selección difusa, también selección por color. Entonces podemos darnos cuenta que tenemos una amplia variedad de herramientas para poder seleccionar. Si yo, por ejemplo, doy clic en la selección de cuadrado, doy clic izquierdo y mantengo presionado y arrastro, tengo esto. Puedo observar que tengo cuadros aquí y que si yo arrastro esos cuadros, yo puedo cambiar lo que estoy seleccionando. Se ha colocado de esta forma en la pantalla para indicarme que, para que yo confirme, si eso es lo que yo quiero seleccionar. Al presionar la tecla Enter, veo que el cuadro, ha quedado un cuadro punteado, que está indicando que esa es la parte que yo he seleccionado. Ahora, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué puedo hacer con una selección? Lo que yo quiera. Yo puedo hacer una gran cantidad de cosas con lo que es esta selección para poder, ya sea modificar un dibujo o crear un dibujo. Yo puedo ocupar, por ejemplo, esta herramienta que, como si han usado Paint también lo conocerán, que es para poder rellenar. Aquí viene el primer problema. Fíjense bien. No sé si alcanzan a observar el hecho de que ahorita con la cubeta aparece un signo como de que no se puede. Y cuando yo muevo la cubeta hacia dentro de la selección, ahí ha cambiado. Entonces, si yo hago clic izquierdo aquí afuera, no pasa nada. Si yo hago clic izquierdo aquí adentro, se rellena. En este caso se rellena de patrón. Voy a darle Ctrl Z, porque aquí puedo rellenar con patrones, con el color de fondo o con el color de frente. El color de frente ahorita es negro, entonces le doy clic izquierdo y se rellena de negro. Entonces, ese es como el problema que a veces se tiene, de que yo no puedo hacer algo. Parece como que GIMP no me deja hacer algo, pero realmente como yo tengo ya algo seleccionado, entonces la acción que yo quiero hacer, que en este caso es rellenar, solo va a permitirse adentro de esa selección. Digamos que ahora otra vez selecciono, Enter, y quiero escribir otra vez. Vamos a hacer un poquito más grande esto y vamos a cambiar el color. Aquí voy a colocar este color, le doy OK y empiezo a dibujar. No sé si notan lo que sucede. Solo me permite dibujar adentro de la selección. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo seleccionado nada? Digamos, voy a Select y le digo nada. Y empiezo a dibujar. Entonces ahí puedo dibujar libremente. Ctrl Z para deshacer las acciones. Esa es como una de las primeras cosas con las que hay que tener cuidado, ya que me ha pasado un montón de ocasiones en que yo intentaba hacer algo y no me daba cuenta que GIMP no me dejaba, precisamente porque tenía una selección. Y eso es más complicado cuando se empieza a trabajar con capas, que ya lo vamos a mencionar. Acá también tengo lo que es una herramienta de Airbrush,
como pueden observar, parece como que si fuera, ¿cómo se llama? De esos lápices de esos como pistolitas pequeñas, que lo que hacen es tirar la tinta. Entonces ahí puedo modificar lo que es, por ejemplo, la opacidad. Observaron cómo se estaba dibujando acá. Ahora observemos aquí. Si yo lo mantengo por bastante tiempo, entonces puedo observar que cambia lo que es la intensidad del color que estoy colocando. Yo tengo una gran cantidad de opciones con respecto a los diferentes instrumentos para poder hacer dibujos, y precisamente eso es una ventaja con GIMP, que me permite esa flexibilidad para que pueda adecuarlo a lo que yo necesito. Puedo cambiar el tamaño y hacer un dibujo. Aquí aparece lo que es el brush, que prácticamente sería como el pincel, y yo puedo escoger el tipo de pincel. Puede ser un pincel cuadrado. Podría ser que yo no quiero trabajar con este color, quizás vamos a trabajar con este otro para poder ver las diferencias. Con lo que es la dureza y la fuerza, yo puedo modificar qué tanto el pincel, qué tan duros son los bordes del pincel y qué tanto se marca lo que yo estoy dibujando. Entonces ya con eso puedo darme cuenta que yo puedo hacer muchos tipos de ilustraciones. Yo puedo jalar esto y otra vez tengo un lienzo, un canvas en blanco. Yo puedo también ocupar lo que es esta brocha para poder dibujar. Puedo, por ejemplo, digamos que restauro los colores originales. Si yo doy clic aquí, restauro los colores de blanco y negro de esta forma, pero yo quiero otra vez obtener este color para seguir dibujando. Entonces ocupo la herramienta para selección de color de tinta, doy clic izquierdo, perdón, ocupo lo que es la herramienta de selección de color, le doy clic izquierdo y de esta forma ya puedo seleccionar el color. Y ahora puedo ocupar una herramienta como lo que es esta pluma. No sé si se alcanza a ver, pero tiene una punta como lo que solían tener las plumas que a veces vemos en las películas, ¿verdad? Si estamos viendo películas de allá, qué sé yo, por la época de Cristóbal Colón o algo por el estilo, vemos que tienen unas plumas para dibujar. Entonces ahí podemos observar este tipo de pincelada. Cuando yo hago trazos cortos, rápidos, se mira más delgada la línea. Cuando los hago más despacio, se mira más gruesa, como una pluma. Entonces, esto puede ser bastante útil precisamente para eso, ¿verdad? Para poder simular que estoy haciendo un trazo con una pluma. Otro detalle que puede dar dolor de cabeza para las personas que están iniciando con GIMP es la cuestión de copiar y pegar. Digamos que yo selecciono esta área, le doy Enter, ahora presiono Control C, el clásico Control C, Control V, y de ahora presiono Control V. Parece como que no ha cambiado nada, ¿verdad? Pero si yo veo aquí en el lado derecho, aquí puedo observar que hay una parte que dice selección flotante y que es una capa que dice capa pegada. Acá aparecen las capas, que es una diferencia que existe con respecto a Paint. Aquí yo tengo capas, eso significa que puedo trabajar mis dibujos a varios niveles y después puedo ponerlos unos encima de otros para poder hacer combinaciones, para poder formar dibujos, paisajes o cosas así que sean más complejas. Entonces, ahora que ya tengo esta capa flotante, yo puedo moverla. Puedo observar que el ratón aquí aparece como una pequeña ancla y aquí aparece como que es una cruz indicándome que yo puedo mover esta parte que yo he copiado. Yo doy clic izquierdo y arrastro y puedo observar que lo puedo mover. Entonces la parte que le di Control C, Control V, exitosamente la he copiado y la he movido hacia otra posición y, sin embargo, todavía no está pegada. Para pegarla puedo hacerlo de varias formas. Puedo dar un clic aquí
y ya con eso se pegó. Si se dan cuenta, aquí desapareció la parte que decía capa flotante. Control Z. O puedo decir aquí mismo, en lo que es haciendo el clic derecho, que ancle la capa. Otra opción más es que ancle la capa, pero a una nueva capa. Entonces ya con esto ya tengo otra capa adicional, aparte de la capa inicial con la que teníamos, pues estábamos haciendo los dibujos en este momento, las pruebas, mejor dicho. Ahora, ¿qué chiste tiene eso de estar colocando capas? Que yo puedo hacer ediciones selectivas. Yo puedo, por ejemplo, seleccionar esta capa y yo puedo decir, voy a dibujar aquí unas figuras, y si se dan cuenta, no me afecta la capa de afuera. Y además, yo puedo mover esta capa. Yo puedo seleccionar la capa. Primero tengo que seleccionarla. Y ahora puedo moverla hacia donde yo quiera. Y aquí tengo que seleccionar esto. Acá tengo algunas opciones que me ayudan para poder determinar sobre qué quiero actuar. En este caso escogí lo que era, quiero actuar sobre la capa. Y de esta forma, yo puedo mover la capa. Que también es a veces un problema, ¿verdad? No recuerdo en qué tenía mi último seteo para poder hacer el movimiento. No recuerdo si había colocado para que fuera la selección o para que fuera en la capa. Entonces, para mover la capa, obviamente necesito tener seleccionado capa. Cuando hago cosas como esta, yo puedo empezar a trabajar con ediciones que son destructivas, pero que puedo tener lo que es un respaldo. Digamos, por ejemplo, que voy a hacer esto. Voy a duplicar la capa. Y aquí vemos que tiene unos ojos. Estos ojos son para poder ocultar o mostrar cada capa. Si yo oculto esta capa, eso significa que yo puedo modificarla, las otras capas, sin que eso le afecte. Yo puedo poner esta aquí, puedo visualizar esta, y aquí observo que aquí está la otra capa. Yo puedo hacer modificaciones y si en dado caso cometo muchos errores, y Control Z no me sirve porque quizás tengo demasiadas cosas acumuladas que hice modificaciones, entonces tengo esta capa que podría ponerle, qué sé yo, capa de respaldo, para poder tenerla en caso de emergencia. Aquí, por ejemplo, si yo hago esto, arrastro, aquí no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Necesito, para empezar, no tengo que tener nada seleccionado, y si yo quiero modificar lo que es la capa que dice background, tengo que tenerla seleccionada. Entonces aquí necesitaba tener seleccionada la capa de background. Ese es otro problema que a veces nos encontramos con GIMP, que si yo no tengo cuidado, quizás tengo seleccionado esta capa, pero realmente lo que quiero modificar es la capa de background, pero no me va a dejar. Si yo quiero dibujar, no me va a dejar. ¿Por qué? No me va a dejar porque no tengo seleccionado esa capa. Ahora sí, sí me deja. Eso fue un problema que me costó varios minutos de estar ahí dando vueltas bien porque era que no funcionaba, hasta que me di cuenta de esos, y también de observar algún par de tutoriales por ahí. Entonces, eso puede ser frustrante al inicio, pero una vez que uno se acostumbra, ya puede trabajar y editar sin mayores complicaciones. Otro detalle más es el hecho de que tenemos lo que es... Vamos a quitar esta capa primero, vamos a modificarlo, vamos a quitar esta capa de arriba, esta capa también, y vamos a agregar una capa. Aquí en nueva capa le voy a decir que quiero agregar una capa que va a estar en la parte superior. Le voy a poner top de nombre, puedo ponerle cualquier nombre realmente, y lo voy a llenar con transparencia. ¿Qué es eso de transparencia? Si yo dejo de visualizar esta capa, veo que en la capa de arriba no hay nada, y que el fondo ni siquiera es blanco o negro, sino que aparece un montón de cuadritos en gris oscuro y gris claro, que lo que me quiere dar a indicar que lo que tengo ahí es una transparencia. ¿Qué puedo hacer en esta capa?
Realmente puedo hacer lo mismo que con cualquier otra capa. O sea, es una capa normal que tiene transparencia, pero que en donde yo puedo dibujar y que al activar la otra capa, vemos que ahí se encuentra. Con las transparencias yo puedo hacer cosas que podrían quedar encima de otras. Esto es especialmente útil cuando, qué sé yo, quiero por ejemplo moverla, que se vea algo así. Ups, seleccioné la capa de abajo. Y puedo adecuarlo. Y no estoy modificando la capa de abajo. La capa de abajo no está sufriendo ningún tipo de transformación. Cuando yo estoy trabajando con transparencias, tengo la ventaja de que yo puedo no solamente colocar una capa de transparencia, puedo colocar más capas que también tengan transparencia para que estén trabajando en conjunto para obtener un dibujo que pueda ser inclusive mucho más complejo. Vamos a estar en esta otra capa, le vamos a colocar, qué sé yo, este de aquí, un tamaño mayor, le vamos a poner amarillo. Podemos observar que la capa que yo tengo, la que se creó en este momento, está una capa abajo de la capa que teníamos, que se llama top. Yo puedo, ocupando lo que son estas flechitas, cambiar el orden. Dependiendo del orden de que se encuentren las capas, así se van a visualizar. Como le he puesto hasta abajo, tengo el inconveniente de que el background no tiene transparencia, o sea, todo está relleno con algún color. Si yo quiero, puedo arrastrarlos también para poder colocarlos en el orden que yo quiero, que se estén apilando. Yo puedo dejar de visualizar alguna capa, tal vez dejar de visualizar todas menos una, y estar trabajando cómodamente en esa capa para poder hacerle lo que yo quiera. Y ya cuando tenga las cosas listas, puedo visualizar todas las capas para poder darme una idea del efecto que tiene. Otro detalle que es muy simple en Paint y que también me costó varios minutos saber cómo se hacía en GIMP es hacer un cuadro. Vamos a mostrar estas. Vamos a quitar esto. Ahorita la capa top no tiene nada. Ups. Y vamos a dejar de ver estas. Solo vamos a ver la capa top. En la capa top yo puedo, como mencionaba, hacer dibujos. Digamos, por ejemplo, que hago esta selección. He hecho un cuadro de selección, así como he estado haciendo. Si yo me voy acá a la parte de Edit, aquí puedo observar que hay una opción que dice Stroke Selection. Si doy clic izquierdo sobre ella, me dice cómo quiero hacer stroke, es como tirar las líneas, hacer el dibujo de contorno de la selección. Yo puedo modificar lo que es la anchura de la línea que quiero dibujar y después dibujar. Voy a quitar lo que es la selección para que se pueda observar mejor. Entonces, este es un cuadro. En Paint es más fácil, ¿verdad? Solamente lo arrastro y ya tengo el cuadro. Aquí lo hago de esta forma para poder obtener la figura. Igual con lo que es el círculo. Esta es una selección circular. Presiono Enter. Digamos que lo quiero de otro color. Lo que es la línea que se va a dibujar. Otra vez me voy a Edit, Stroke Selection, y lo trazo. También lo que puedo hacer es, vamos a cambiar esta parte de aquí y también colocarle un relleno. Yo siento que en ese sentido esto se siente un poco más fácil de hacer este tipo de cosas, y más con la ventaja de que yo tengo capas y que por tanto yo puedo hacer cosas en diversas capas para poder inclusive hacer ubicaciones de los objetos en diversos momentos, en diversos puntos, para ver quizás cómo se encuentra mejor el arreglo. Eso es una gran ventaja. Otra gran ventaja de GIMP, que solamente lo voy a mencionar porque ya es un aspecto que vamos a ver después en partes más avanzadas, es que yo puedo trabajar con lo que son filtros y también lo que son scripts que me pueden ayudar para poder agregar efectos
o ayudarnos a realzar nuestros textos de una gran cantidad de formas. Les aseguro que GIMP tiene una versatilidad enorme y que me permite hacer una gran cantidad de cosas. Bueno, esto sería el inicio de trabajo con GIMP. Les recomiendo que haga algunos dibujos por su cuenta para que empiecen a ambientarse y a familiarizarse con el uso de esta herramienta. Les aseguro que les va a ayudar en muchos aspectos. Yo lo ocupo para hacer diversas cosas y al principio sentía que la curva de aprendizaje era muy empinada, pero espero que este video les ayude para que su curva de aprendizaje sea mucho más suave. Bueno, entonces espero que les haya gustado y espero tengan un buen día.